Entonces, tenemos aquí un circuito de RL serie, una reactancia inductiva, producto de la corriente alterna que circula por la bobina, una resistencia en serie de 100 ohmios que puede ser la resistencia del alambre o la que esté en serie con la bobina. Por lo tanto, tenemos dos tipos de resistencia, una que es un número imaginario y otra que es un número real. Para sumar estas dos resistencias, para hallar la impedancia. La impedancia es la resistencia total en circuitos de corriente alterna. Entonces es igual a R más J 100. J es el complejo de XL. Bien, entonces tenemos una R en el eje de los números reales, que vale 100, y una XL en el eje de los números imaginarios, positivos, que vale 100. Es conocido como J. Ahora vamos a hallar la hipotenusa, que es Z. Entonces tenemos R, XL y Z. Z es la impedancia. Entonces para eso utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces la Z aquí es igual a ¿qué? Z igual, vamos a hacerlo acá, a la raíz de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado. Eh, la impedancia entonces es igual a 141,42 ohmios. Para poder hallar el ángulo, que es este, el ángulo de la impedancia, aplicamos la tangente invertida, o cotangente, o atangente. Tangente invertida de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que da 1. Entonces tangente invertida de 1 da 45 grados. Entonces tenemos aquí la impedancia de 141,42 ohmios a 45 grados. ¿Cómo escribimos esto? Lo escribimos de la siguiente manera. Z igual a 141,42 ohmios a un ángulo de 45 grados. Esta sería la impedancia. A esta expresión se le llama forma polar del número complejo. Forma polar del número complejo, que es igual al módulo, que es este, 141,42, que es la misma hipotenusa, y el ángulo, 45 grados. Forma polar del número complejo. El número complejo también se puede expresar en forma rectangular, que es la expresión que teníamos anterior, R más J 100, o 100 más J 100. Esta sería la forma rectangular del número complejo, y esta es la forma polar del número complejo. Hay otras formas, pero esas casi no las vamos a utilizar. La forma trigonométrica del número complejo es igual a, o se expresa de la siguiente manera, voltaje total, o Z, como el que estemos utilizando, por el coseno de teta, más o menos el seno de teta. Esta es la forma trigonométrica. Hay otra expresión que es la forma exponencial. La forma exponencial surge de la forma trigonométrica. Sería en este caso la forma exponencial Bt, voltaje total por E, el número de Euler, elevado a la más o menos J teta, de la forma exponencial.
Bien, nosotros vamos a trabajar solamente con la forma polar y la forma rectangular. A esta operación que hemos hecho aquí se lo denomina el triángulo de impedancia o triángulo de Z, que es R, XL y Z. Este ángulo θ que está aquí, de 45 grados en este caso, es el ángulo de la impedancia. Y el coseno de θ se le conoce como factor de potencia. Tengan en cuenta esto, por favor, anótenlo por ahí. El factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia. ¿Por qué es importante esto? Casi todas las máquinas en corriente alterna tienen expresado el factor de potencia y es una fracción de 1. Por ejemplo, un motor puede decir que el factor de potencia lo colocan así, potencia en factor igual a 0.85, por ejemplo. Significa que este 0.85 es el coseno del ángulo de la impedancia en ese motor o en esa máquina. Y es muy importante porque determina que se pierde el 15% de la energía que ingresa a esa máquina y solamente se aprovecha el 85%, que es la que se convierte en fuerza cinética o movimiento. El 15% es una pérdida que se origina en las bobinas por efecto de las reactancias y calentamiento en la máquina. Esta sería una máquina, pues, una máquina con un factor de potencia bastante normal, ¿no? Está entre 0.85 a 0.9 más o menos los factores de potencia de las máquinas. El siguiente paso acá en el circuito de relé es hallar la corriente total o la corriente de la fuente, porque es un circuito serie, corriente total. Vamos a llamarla IF, minúscula, porque es corriente alterna. La iría así. Como tiene es corriente alterna, la podemos también escribir así en línea punteada. IF, porque ella tiene corriente alterna, cambia de dirección. Es igual a Z, perdón, a voltaje de la fuente dividido entre Z. Z, ¿verdad? Porque Z es la resistencia total del circuito de corriente alterna. Y el voltaje de la fuente dijimos que vale 141,42 a un ángulo de 45 grados. Y la Z vale 141,42 a un ángulo de 45 grados también. Entonces, ¿qué resultado tenemos aquí? División de números complejos en forma polar. Se dividen los módulos y se restan los ángulos. Es así de simple. Si lo estudiaron, se dieron cuenta. Entonces es igual a 1 a un ángulo de 0 grados. Porque 45 menos 45 igual a 0. Entonces tenemos 1 ampere a 0 grados. Ampere. Vamos ahora a hallar la caída de tensión en cada uno de los elementos del circuito serie. Este es un divisor de tensión. El voltaje se reparte proporcionalmente. De manera que la caída de tensión en la bobina no es igual a la caída de tensión en el resistor. Podemos aplicar el divisor de tensión, que dice que el voltaje en R1, en este caso sería R, es igual a R1 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje de la fuente. Reemplazando aquí sería entonces el voltaje en R es igual a 100 ohmios dividido entre la suma de las dos resistencias, pero como son números complejos tendríamos que escribirlo así. 100
más J100 multiplicado por 141,42 a 45 grados. Ya tenemos ese valor de la fuente. Bien, división de números complejos es más fácil hacerlo en la forma polar, porque se dividen los módulos y se restan los ángulos. Entonces podemos pasar estos dos a notación polar. Entonces quedaría así, voltaje de R igual. La de arriba no tenemos problema porque es una R, es 100 a 0 grados. Ahora aquí abajo debemos colocar también una forma polar. La forma polar es 100 más J100 es igual a 141,42, un ángulo de 45 grados. Que es la impedancia que ya nosotros la hicimos, ¿cierto? Multiplicado por 141,42, un ángulo de 45 grados. O si no, les toca aplicar el teorema de Pitágoras y la fórmula de la función trigonométrica, que es el módulo por el seno de teta más o menos el módulo por el coseno de teta. Aquí tiene la fórmula trigonométrica. Vamos a ver si la podemos enfocar aquí. Ahí está. Esta. Módulo coseno de teta más o menos el seno de teta. Entonces, si yo tengo el módulo y el ángulo así como está aquí, entonces simplemente cojo el módulo, que es este, lo multiplico por el coseno de teta, o sea, de 45, y escribo ese resultado. Más o menos, porque si el ángulo es negativo sería menos, ¿verdad? El módulo otra vez, o sea, este, por el seno del mismo ángulo. Y escribo el resultado. Entonces ahí me quedaría el módulo más J, el número imaginario. ¿Ok? Muchachos, entonces vamos a dejarlo así por hoy y yo les voy a pedir